Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a ver el punto número 2 que hace referencia a los paisajes españoles y que está incluido en el tema número 4. Bueno, por un lado ya sabemos que existen 4 paisajes a grandes rasgos que dominan el territorio español, a saber el paisaje oceánico, el paisaje mediterráneo y sus variantes, el paisaje de montaña y finalmente el paisaje de las Islas Canarias. Por otro lado, simplemente comentaros que todos son de gran importancia, todos son de gran belleza, de gran biodiversidad y que por lo tanto debemos de tratarlos con total intensidad los 4. Así pues vamos a ir viendo poco a poco estos paisajes y solamente comentaros que bueno, tenéis la presentación y espero que con este vídeo pues bueno, podamos un poco que nos sirva como guía para trabajar este apartado. Bueno, como os comentaba, si pinchamos en la presentación en cada una de las pestañas que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Accederemos directamente a ese paisaje. En la parte inferior izquierda, es decir, donde está ahora la grabación, tenemos el paisaje de montaña, que evidentemente no aparece porque está solapado por mi imagen, pero bueno, aquí también, si pinchamos, accederemos directamente. Así pues, el paisaje oceánico, rápidamente, su zona, ya sabéis que es la zona norte, es decir, la parte de la cordillera cantábrica, la cornisa cantábrica, la fachada cantábrica, la zona del macizo galaico, bueno, ya lo sabemos, lo hemos visto en temas anteriores, así como su relieve, con esas montañas escarpadas, con mucha pendiente, accidentadas, etcétera, etcétera. Muy importante que aprendamos este cuadro también con el tema del clima, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, tenemos una pequeña rata donde pone cima, fijaos aquí, es clima, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos perfectamente que es el oceánico con esas precipitaciones abundantes, regulares, unas temperaturas más frías que en el dominio mediterráneo, pero con una baja amplitud térmica por el efecto del mar. Las aguas se articulan en torno a la vertiente cantábrica, ríos cortos pero con bastante caudal y muy regulares por esas intensas precipitaciones que se dan durante las estaciones equinocciales e incluso el invierno. Y en cuanto a la vegetación, bueno, nos vamos a encontrar con ese bosque caducifolio típico de los dalledos, de robles, las landas, ¿vale? O matorral con el brezo, el tojo y la retama y los prados que ahora veremos, ¿de acuerdo? Esos grandes prados, ¿no? En los que habitualmente vemos esas vacas pastar, ¿verdad? Bueno, ahora lo veremos en detalle. Y bueno, en cuanto a suelos, básicamente debido al roquedo que nos encontramos tanto silicio como calizo, bueno, se articulan también en torno a tierra parda, los famosos rankers que también hemos visto en clase, y la tierra parda, caliza o terra fusca en altas, en áreas montañosas. Bueno, aquí tenemos estas especies típicas en la parte inferior izquierda también, la landa y el prado no la vamos a ver, pero bueno, a grandes rasgos nos hacemos una idea de cuál es esta vegetación típica, cuál es el paisaje, ¿de acuerdo? Después, el paisaje mediterráneo, también de gran importancia porque es un dominio muy amplio, muy extenso, tal y como hemos visto en temas anteriores, y en este caso ya sabemos que su dominio se extiende por la zona que va desde el sur del paisaje oceánico, es decir, tenemos paisaje mediterráneo desde la zona de, por ejemplo, Burgos, hasta la zona de Albacete, pasando por el Mediterráneo marítimo, pasando por Cataluña, pasando por el sistema costero catalán, las cordilleras béticas, ¿de acuerdo? Es muy extenso y vamos a encontrar variedad de tipologías. También Baleares, por supuesto, que nunca se nos olvida, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, en este caso, a nivel de relieve, bueno, pues nos encontramos sobre todo como la meseta está rodeada por montañas, por depresiones, cordilleras exteriores, acordaos
Sistema Ibérico, Sierra Morena, Montes de Toledo, las dos submesetas norte, sur, etcétera, etcétera, las cordilleras béticas, ¿vale? El sistema costero catalán, todas estas unidades morfoestructurales que van a afectar a este clima mediterráneo. En el caso de las precipitaciones, bueno, también hay una gran amplitud, se habla de escasas o moderadas, ya que van aproximadamente entre 800 milímetros anuales y 300, así como unas temperaturas también muy diversas debido a, bueno, esa amplitud térmica moderada en la costa, pero elevada en el interior, y ya que se encuentra fuera de ese dominio de la, digamos, de la influencia marina. Bueno, si nos llevamos ahora hacia aquí mi imagen, vamos a poder ver cómo los ríos también tienen muchas diferencias. Por un lado, la vertiente atlántica, salvo estas cuencas gallegas y andaluzas, suelen ser ríos largos, caudalosos, irregulares, con un fuerte estiaje en verano. Estamos hablando del Tajo, estamos hablando del Duero, estamos hablando del Guadiana, ¿vale? Guadalquivir, etcétera, etcétera. En el caso del Mediterráneo, a excepción del Ebro, ¿no? Que es la gran excepción de los ríos con esa vertiente mediterránea, son mucho más cortos, poco caudalosos, muy irregulares y también con un estiaje muy acusado en verano por esos meses de sequía que nos encontramos, sobre todo julio y agosto. En el caso de Baleares, Ceuta y Melilla no nos encontramos ríos como tal, sino esos pequeños arroyos, torrentes, acuíferos, etcétera. Por lo que respecta a la vegetación, bueno, podemos comprobar, y aquí a mi izquierda lo tenemos, voy a mover un poco la pantalla, a mi derecha, perdón, lo tenemos, cómo va a dominar sobre todo ese bosque perennifolio, basado en encinas, alcornoques, ¿vale? También muy características la maquia, con ese matorral alto, denso, ¿de acuerdo? La garriga con ese material, ese matorral bajo y poco denso en algunos aspectos. Y también, ¿por qué no?, la estepa, acordaos la estepa albaceteña, ¿no? Con esos arbustos bajos, esas hierbas, palmitos, esparto, ¿vale? Acordaos, ¿no?, que os comentaba que mi abuelo hacía bolsos de esparto, ¿vale? Muy típico, ¿de acuerdo? En cuanto a los suelos, simplemente quedarnos con la idea de que, bueno, sobre todo en la parte silicia, nos vamos a encontrar con esas dehesas y pastizales con estos suelos. En la zona caliza sí que vamos a ver esos suelos mucho más fértiles para el cultivo, ¿de acuerdo? Y en el arcilloso, ¿vale? Y estepario, por un lado, en el arcilloso encontraremos también suelos muy fértiles, también muy aptos para la agricultura, mientras que las áreas esteparias, en este caso, con ese suelo de color grisoso, os acordáis que lo vimos, muy pobre, ¿vale? Y en este caso poco fértil. Bueno, aquí a la derecha tenemos, bueno, esa variedad, ¿no?, de paisaje mediterráneo. Por un lado tenemos esos bosques, ¿no?, típicos de encinas, ¿vale?, de alcornoques, ¿vale?, la encina como ese el gran árbol del dominio mediterráneo, así como, bueno, esas garrigas que nos encontramos en matorral denso en muchas ocasiones en los montes mediterráneos. Bueno, aquí tenemos también esos ejemplos, ¿vale? En la parte superior izquierda podemos ver la maquia también con esa gran densidad. En la parte inferior se ve claramente esas dehesas, ¿vale?, típicas para los pastos de especies ganaderas, mientras que en la parte superior derecha vemos esa estepa con tintes desérticos que también se abre en el paisaje y clima mediterráneo. Por otro lado, y vamos de nuevo a mover, aquí lo tenemos. Por otro lado, en tercer lugar tenemos el clima de montaña. En este caso estamos hablando tanto de clima como de paisaje en territorios superiores a una altitud superior a 1000 metros.
y en este caso también nos encontramos con un relieve muy escarpado, muy condicionado por esas pendientes y con un clima de montaña, caracterizado básicamente por altas precipitaciones, más de 1000 milímetros anuales, una temperatura media inferior a los 10 grados y por lo tanto inviernos fríos y con medias incluso de temperaturas negativas. En este caso las aguas digamos que se articulan a través de esos ríos de montaña cuyo caudal es superior en la época de primavera y bueno, básicamente a nivel de vegetación, en este caso estamos también ante una vegetación totalmente escalonada dependiendo de la altitud. Si nos encontramos con montañas como los Pirineos, también vamos a ver esas típicas zonas, ¿no?, donde se van a abrir tanto encinas como robles, pero también esas coníferas prototípicas, esos prados, esa roca en muchas ocasiones desnuda sin apenas vegetación, mientras que en las zonas montañosas del Atlántico y Mediterráneo, bosque típico de la zona, matorrales, prados, etcétera, etcétera. En el caso de los suelos, estos poco, perdón, estos poco evolucionados por la fuerte erosión, nos vamos a encontrar en el roquedo silicio esos rankers que ya vimos, mientras que en el calizo esas rencinas, ¿vale?, y suelo pardo calizo. Bueno, aquí tenemos la típica estampa, ¿no?, de ese paisaje, de ese bosque de alta montaña, con esas coníferas, con esos abetos muy, muy característicos. Finalmente, y volvemos a menear nuestra imagen, las Islas Canarias también, muy importante, aquí tenemos cantidad de vegetación, tenemos cantidad de biodiversidad, son muy importantes las Islas Canarias, son una joya paisajística, con lo cual debemos de hacer hincapié en ellas. En este caso, bueno, ya sabemos dónde están situadas las Islas Canarias, en el Atlántico, al noroeste africano, al sudoeste peninsular. El relieve es totalmente volcánico, de acuerdo con esos conos y calderas que vimos tan típicos, esos roques, acordaos, el Roque Nublo famoso. Y bueno, a nivel climático tenemos diferentes zonas, porque tenemos zonas altas, ¿no?, donde el clima es totalmente desértico con muy pocas precipitaciones, mientras que también tenemos zonas medias en las cuales las precipitaciones se incrementan y las temperaturas descienden, así como en las zonas altas también sucede estos hechos, ¿de acuerdo? Así que por eso nos encontramos muchas veces el Teide, ¿vale?, nevado. En cuanto a las aguas, ya sabemos, no tenemos ríos, son muy escasas, son totalmente irregulares, solamente en las zonas de alta montaña nieva o llueve con una mayor regularidad y se basa en arroyos y torrentes. En cuanto a la vegetación, muy valiosa por todos esos endemismos, es decir, esas especies, ¿no?, características que solamente se dan en las Canarias y que se componen a grandes rasgos por ese matorral, por esa palmera típica canaria, por la laurisilva, ¿vale?, ese pino canario que se regenera después de los incendios, acordados, y ese matorral de gran riqueza florística. En cuanto a los suelos, bueno, en este caso ya sabemos que son volcánicos y que, bueno, están poco evolucionados, aunque en muchas ocasiones las cenizas de estos suelos sí que permiten el cultivo de cereales. Bueno, para acabar, aquí tenemos algunas de las imágenes, ¿vale? En la parte superior izquierda tenemos el típico pino canario. En la parte inferior izquierda ese tajinaste rojo, tan característico también canario. Mientras que, y volvemos a mover la pantalla, la parte derecha, la espalla y el brezal, mientras que la parte derecha inferior, esos árboles también tan característicos, ¿no?, el drago, la palmera canaria, la sabina, etc. Finalmente, os invito a que le echéis un vistazo a estos dos vídeos, de acuerdo, que hacen referencia sobre espacios naturales y sobre los parques nacionales españoles, así que nada, os invito a que los veáis, que le echéis una ojeada
y que nos empapemos un poco de esta cultura paisajística española. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.